Hola a todos, hoy estamos en el cuarto programa de esa serie de 9 amenazas ambientales que decidimos trabajar desde la Fundación Música Pro Colombia en compañía de la doctora Luz Estela Vargas y el doctor Samuel Prada para, de acuerdo a nuestra política ambiental, desarrollar acciones que ayuden a generar conciencia y que podamos entre todos mitigar de alguna manera a través de nuestras propias acciones y nuestro propio conocimiento y comportamiento este problema, ayudar a contribuir a que este problema no se agrande más en nuestro planeta y que hayan soluciones adecuadas desde nuestra particularidad, desde nuestra forma natural de vivir y desde nuestro ambiente. Agradecemos una vez más a la doctora Luz Estela Vargas, una especialista en responsabilidad social empresarial de la Universidad del Externado, quien nos acompaña en esta extraordinaria charla que esperamos sea de completa utilidad y el agrado de todos los que estamos acá. Vamos a entrar en materia. Empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué la reducción de la biodiversidad es una amenaza ambiental realmente? Es un tema que debe preocuparnos. ¿Por qué? Hola a todos. Es un placer para mí estar nuevamente en este programa de la Fundación Música por Colombia, programa donde hemos venido hablando desde el año anterior sobre las diferentes amenazas ambientales, sus causas y sobre todo sus consecuencias, no solamente para el planeta, para la biodiversidad, sino también para nosotros, para los seres humanos. Y voy a responder entonces a la primera pregunta del director sobre el tema de hoy, de por qué se cree que la reducción de la biodiversidad es una amenaza ambiental. Empecemos entonces por aclarar el término biodiversidad, que como su nombre lo expresa, biodiversidad se refiere a la diversidad biológica, es decir, la diversidad de seres vivos de todas las formas de vida que existen en nuestro planeta. Estamos hablando entonces de mamíferos, aves, reptiles, plantas, peces, corales, microorganismos, en fin, todo lo que está vivo y que habita nuestro planeta Tierra. Y resulta que toda esta biodiversidad en nuestro planeta, incluidos nosotros, los seres humanos, todo está interconectado. Somos una red gigantesca de organismos naturales y cada elemento de ese mundo natural cumple un rol, una función muy importante. Para algunos, por ejemplo, su función es producir alimentos, tanto para las personas como para las otras especies. Otros brindan refugio o sombra, otros producen oxígeno, para otros su función es polinizar, proveer materiales como el cuero, como la lana, para producir telas o para producir calzado, servir como medio de transporte, como compañía, en fin. Entonces, los servicios que brinda la biodiversidad son infinitos y todos los que hacemos parte de esa gran red dependemos de esos servicios. Cuando modificamos y degradamos esos ecosistemas, impactamos de una manera tan negativa que la consecuencia inmediata es precisamente la reducción o la eliminación de la biodiversidad, que a su vez conduce al desequilibrio del planeta, a la reducción de los servicios, de esos servicios de los cuales estábamos hablando anteriormente, y finalmente representa un peligro inmediato para todas las demás especies vivas y por supuesto para nosotros, para nuestra propia supervivencia. Por eso se dice que la reducción de la biodiversidad es una gran amenaza para todos. Bueno, pues atendiendo ya y oyendo esta respuesta, me gustaría preguntarle y nos aclarar al doctor Luz Estela cuáles son las causas que realmente generan este problema de la reducción de la biodiversidad. ¿Cuáles son esas causas fundamentales? Bueno, lo primero es entender que la biodiversidad ha estado disminuyendo a un ritmo acelerado en los últimos años, debido principalmente a la intervención de los seres humanos, con actividades como el cambio del uso del suelo, el cambio climático, la sobreexplotación de especies, la deforestación, la contaminación y las especies invasoras, entre otras actividades. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La primera entonces es el cambio del uso del suelo.
es decir, la forma como nosotros los humanos hemos venido transformando la capa vegetal del planeta para destinarla a otras funciones, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la urbanización, la minería. De acuerdo a información del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, el CODES, los humanos nos hemos apropiado directamente del 75% de la superficie de la Tierra, transformándola totalmente. Con estas acciones hemos impactado directamente la fauna y la flora silvestre, porque hemos desplazado y hemos destruido las especies animales y vegetales que habitan esos espacios, y muchas de esas especies son endémicas de los ecosistemas. La segunda causa, de la que vamos a hablar ahora, es el cambio climático. Se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas en el planeta. El clima de nuestro planeta ha venido cambiando desde el siglo XIX, desde que las actividades humanas y nuestra forma de vida se centraron en el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que a su vez producen los llamados gases efecto invernadero, esos gases que atrapan el calor, y esto produce lógicamente el cambio de temperatura media en el planeta, temperatura media global. Este cambio ha transformado los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce en todo el mundo, con consecuencias muy graves, porque con el aumento de temperatura el riesgo de extinción de las especies es cada vez más alto. Un ejemplo clarísimo de este daño causado por el calentamiento global es el blanqueamiento que están sufriendo los arrecifes de coral en todo el mundo. Los corales no son plantas, no son rocas como casi todos piensan, son animales muy sensibles a los cambios de temperatura, y lo grave de esto es que de los arrecifes de coral dependen cerca del 25% de las especies que habitan en el mar. Otro caso muy reciente se dio en el río Darling de Australia. Casualmente leí la noticia donde informaban que habían encontrado millones de peces muertos flotando en las aguas del río, debido a las altas temperaturas generadas por el cambio climático. Y este es el tercer episodio de este tipo que ocurre en la zona en los últimos 5 años. Los expertos afirman que si la tendencia de aumento de temperatura en la Tierra continúa, el cambio climático puede llegar a convertirse en la causa principal de la pérdida de biodiversidad por todas las alteraciones que se producen en los ecosistemas y a las cuales los animales y las plantas no se adaptan fácilmente. La tercera causa es la sobreexplotación de especies, que se refiere a hacer uso o hacer extracción o aprovechamiento de especies animales de manera o de forma excesiva, en una cantidad mayor a la cantidad de su misma reproducción. Y como consecuencia, pues la población disminuye o desaparece. Es lo que ocurre con actividades como la caza y como la pesca. En ambos casos sabemos que estas actividades han existido desde siempre y se justifican lógicamente desde el punto de vista de cubrir las necesidades del hombre, bien sea para defensa, alimento o vestido. Sin embargo, con el paso del tiempo, cazar o pescar por necesidad se convirtieron más en cazar y pescar por diversión o por deporte, exagerando sobre todo en el caso de la pesca. La cantidad de individuos que se sacan sin ninguna necesidad real es altísima. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Victoria, en Canadá. Ellos compararon las características de la depredación humana con las de 2.125 especies de entornos marinos y terrestres. Y su conclusión es que como superdepredador de la naturaleza, el ser humano es insostenible. Los datos del estudio muestran que los humanos cazamos animales de otras especies en una proporción 14 veces superior al total del resto de depredadores. Y a pesar de que conocemos y hemos escuchado y sabemos de las graves consecuencias para los ecosistemas, esta actividad de la caza está lejos de terminar, porque es una actividad que mueve millones de dólares, sobre todo en países del continente africano y asiático, en donde se permite la caza incluso de animales en vías de extinción. La cuarta causa de reducción de biodiversidad es la deforestación. Y desafortunadamente este es un fenómeno mundial que consiste en la reducción de la superficie forestal, es decir,
La pérdida de bosques y de selvas puede ser a causas naturales, como por ejemplo los incendios forestales, pero en un 99% es debido al impacto de las actividades humanas para extracción de madera, urbanización, agricultura, pastoreo de ganado. La importancia de estos ecosistemas es muy grande. Los bosques desempeñan un doble papel, son a la vez pulmones del planeta y son también reservas de biodiversidad. Y esa biodiversidad es la que nos proporciona los servicios ecosistémicos de los que dependemos los seres humanos. Servicios como alimento, agua limpia, oxígeno, protección. Ya para cerrar la pregunta, quedan las dos últimas causas de la reducción de la biodiversidad, muy importantes también, que son la contaminación en todas sus formas, aguas, suelos y aire, y las especies invasoras. Son esas especies introducidas en un medio que no es el suyo y que después de cierto tiempo consiguen adaptarse a ese medio y colonizarlo. Sobre estos dos temas no nos vamos a detener porque ya tenemos 2 programas anteriores completos de esta misma serie donde los hemos abordado a profundidad. Bueno, ubiquémonos en Colombia. ¿Cómo estamos en nuestro país, en Colombia, con el tema de la biodiversidad? ¿Qué nos puede hablar sobre eso, sobre la biodiversidad de nuestro país? Colombia es uno de los pocos países mega diversos del mundo. Eso es un gran privilegio y le debe su biodiversidad a la gran cantidad de bosques, llanuras, selvas, ríos, lagos y a sus 2 mares, en donde viven millones de especies que nos proveen de los servicios ecosistémicos que necesitamos todos para sobrevivir. El CIP es el Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia. Esta organización elaboró y publicó en el año 2022, el año pasado, un consolidado anual de biodiversidad. En ese consolidado, el CIP estima que 1 de cada 10 especies conocidas en el mundo entero, 1 habita nuestro territorio. Y miremos entonces la gráfica que aparece en este momento. Se tiene un estimado de 200.000 especies, de las cuales se han observado 75.947 especies en nuestro país. Este término de especies observadas o registradas se refiere a las especies que ya tienen un nombre científico válido, que tienen por lo menos un dato y que han sido publicadas a través del CIP en nuestro país. La siguiente gráfica que les estoy mostrando en este momento nos muestra este total de 75.947 discriminado por especies. Entonces, del total, más de 31.000 son especies animales. Cerca de 44.000 son especies vegetales. 505 son especies endémicas, es decir, que habitan exclusivamente en un área geográfica, en este caso Colombia. Y 1.185 son especies amenazadas, o sea, especies en vías de extinción. Ahora, en cuanto al lugar que ocupa Colombia en materia de biodiversidad, los estudios realizados por el CIP indican, y observemos aquí nuevamente la imagen, que nuestro país ocupó este año el 2º lugar entre los países con mayor biodiversidad del planeta, después de Brasil, que ocupó el lugar número 1. Los demás países que ocupan los primeros lugares son, en orden entonces, después de Brasil y Colombia, ahí aparecen Indonesia, China, México, Perú, Australia, India, Ecuador y Venezuela. Esta última imagen que están observando, que aparece en este momento, nos muestra que Colombia es el país con mayor diversidad de aves, orquídeas y mariposas. Primer lugar a nivel mundial. Segundo país a nivel mundial con mayor diversidad de plantas, anfibios y peces dulceacuícolas, que son peces de agua dulce, peces de río. El tercer país en el mundo en palmas y reptiles. El 6º país con mayor diversidad en mamíferos en el mundo. Entonces, realmente podemos sentirnos orgullosos de nuestra riqueza. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a cuidar esa riqueza? Usted nos acaba de hablar sobre 1.185 especies que se encuentran amenazadas en nuestro país.
¿Qué tipos de especies son esas? ¿Puedes hablarnos un poco más? ¿Son animales, vegetales? ¿Qué tipo de especies son estas? Aclárenos para que todos podamos tener ese concepto mucho más apropiado. Bueno, actualmente, de acuerdo al consolidado del CIP, como mencionábamos en la respuesta anterior, tenemos una cifra de 1.185 especies que han sido identificadas ya como especies amenazadas en Colombia. Aclaro que una especie amenazada es cualquier especie que esté en riesgo de extinguirse en un futuro próximo. De esas 1.185, observemos la gráfica, 798 son especies de vegetales amenazadas, debido principalmente a problemáticas derivadas del cambio climático y a la deforestación. 387 son animales, de los cuales 313 son vertebrados y 74 son especies de animales invertebrados amenazados, debido básicamente a la terrible transformación a la que los humanos estamos sometiendo al planeta. Los expertos han definido esto como la sexta extinción masiva de especies. Recordemos que ha habido 5 extinciones anteriores. En la última extinción, hace 65 millones de años aproximadamente, fue cuando se extinguieron los dinosaurios, y todas estas extinciones fueron ocasionadas por causas naturales. Esta, la sexta, desafortunadamente la estamos ocasionando nosotros, los seres humanos, con nuestras actividades. La imagen que aparece en este momento nos muestra algunas de las especies vegetales amenazadas en nuestro país, entre las cuales hay maderables como el cedro, el chanul, palmas como la palma mararay, el coquito esbelto, orquídeas como la azucena, la flor de mayo y las bromelias. Y la siguiente imagen, para cerrar la respuesta, nos muestra algunas especies de animales amenazadas en Colombia, como el oso de anteojos, el jaguar, el delfín rosado, la tortuga carey, el tití cabeciblanco, el manatí del Caribe, el caimán negro, el águila solitaria, pez sierra, el mero y el bagre rayado del Magdalena. ¿Podría, por favor, aclararnos qué otro tipo de especies se encuentran amenazadas, en qué lugares habitan, cuál es el contorno que se hace, por qué se vuelve peligroso, qué las amenaza? ¿Podríamos hablar en detalle de estas especies, a ver si nos podemos familiarizar aún más con el tema de la reducción de la biodiversidad? Bueno, vamos entonces a hablar con más detalle sobre 3 de estas especies animales. Vamos a hablar del oso de anteojos, del jaguar y del delfín rosado. El primero, que ya están viendo la imagen en la pantalla, es el oso de anteojos. Ese osito también es conocido como oso andino. Es el único oso que se encuentra en Sudamérica y se estima que pueden haber en Colombia unos 8.000 individuos. Ellos viven especialmente en los páramos, en las áreas protegidas de Colombia. Estos osos ayudan a diseminar semillas por los largos recorridos que hacen en los bosques de los páramos, y cuando tumban ramas y arbustos para buscar alimento, pues están ayudando también a la regeneración de los ecosistemas en donde ellos habitan. Son excelentes trepadores de árboles, y cuando construyen su cama en las ramas, esto permite que la luz ingrese al suelo y ayuda a la germinación de semillas, incluso de semillas de los mismos alimentos que ellos digieren y botan al piso. La presencia de estos osos se convierte entonces en un indicador muy poderoso de la salud de los ecosistemas. Sin embargo, tienen una gran amenaza, y es la pérdida de su hábitat natural. Esto es generado principalmente por la intervención del humano en las zonas en las que estos osos viven. Algunos campesinos los cazan para evitar que destruyan sus cultivos y ataquen a los animales domésticos, y muchos otros osos son asesinados a manos de cazadores, especialmente para comercializar la piel y sus garras, o simplemente por diversión, por deporte. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún registro de ataque de osos de anteojos a seres humanos en el territorio colombiano. Seguimos entonces y hablemos del jaguar. El jaguar es el felino más grande del continente americano y es el tercero más grande del planeta. En Colombia, el jaguar puede encontrarse en casi todo el territorio nacional, pero la Amazonía es su mayor refugio.
El jaguar es una especie clave para mantener la salud de los ecosistemas, ayuda a controlar la población de otros animales. Además, los jaguares necesitan grandes territorios para poder subsistir, entonces proteger a esta especie significa también proteger a otros animales y por lo tanto conservar amplias extensiones de bosque y de selva. Un dato curioso del jaguar es que ellos, a diferencia de otros felinos, ellos no rechazan el agua, de hecho son muy buenos nadadores. Las principales amenazas para el jaguar son el cambio climático, la pérdida y la degradación del hábitat por invasión de los humanos en actividades como minería, agricultura y por supuesto la cacería directa debido al comercio ilegal y al constante conflicto con el ganado. De hecho, la foto que están observando en la pantalla corresponde a unos cazadores en la Amazonía brasileña que fueron llevados a juicio y condenados en Brasil. Fueron acusados de matar a 1000 jaguares en 30 años. El jaguar también es considerado una especie amenazada en Brasil y por lo tanto pues es una especie protegida. El último animal amenazado del cual vamos a hablar es el delfín rosado. Este delfín habita en el Amazonas y en el Orinoco colombiano. Es un animal amistoso, social y curioso por naturaleza. La presencia de delfines de río es muy positiva porque donde hay delfines hay buena calidad de agua. Además son especies sombrillas, esto significa que al conservarlos estamos protegiendo también a otras especies como las nutrias, manatíes, tortugas, cocodrilos y todos los demás animales, peces que comparten su mismo hábitat. En la actualidad se calculan solamente unos 188 delfines rosados en toda su área de distribución y es una de las especies de delfines de río más amenazadas por la pesca con dinamita, por la pesca ilegal, por la pérdida del hábitat, el cambio climático y la contaminación de los ríos debido a actividades petroleras y actividades mineras. Bueno, aquí es importante que nos cuente qué tipos de programas a nivel mundial ya están empleándose para la protección de la reducción de la biodiversidad, para atacar este flagelo de la reducción de la biodiversidad. ¿Qué programas, qué planes hay ya concretos que estemos dando en el mundo? Bueno, empecemos por reconocer que los seres humanos tenemos una posición clave en la biodiversidad porque somos los únicos seres vivos que tenemos la posibilidad y la capacidad de cuidar o de destruir nuestro entorno. Recordemos que hoy somos 8.000 millones de personas habitando el planeta Tierra, impactando con nuestras acciones y consumiendo recursos naturales segundo a segundo. Si las tendencias actuales en cuanto a crecimiento poblacional y consumo continúan, la pérdida de biodiversidad prevista para finales de este siglo podría tardar miles y miles de años en recuperarse. Entonces, estamos viviendo una crisis muy grave de pérdida de biodiversidad que no solo pone en riesgo la salud de la naturaleza, sino además la salud de todos los humanos que, como ya lo hemos explicado, dependemos de los servicios ecosistémicos. Para enfrentar esta amenaza, se viene trabajando desde prácticamente todos los países del mundo a través de compromisos que se adquieren en los encuentros, conferencias y cumbres ambientales internacionales que se desarrollan en el mundo. Les voy a presentar 2 estrategias que se están desarrollando a nivel mundial y que son determinantes para proteger la biodiversidad. Esta primera estrategia se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Estos ODS fueron aprobados por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas y entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Para cumplir estos objetivos, que son 17, y sus 169 metas, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y los gobiernos de los países que la integran, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, ONG y otros actores, han acordado una agenda para cumplir durante 15 años, esto es entre el 2016 y el 2030. Esta agenda es conocida también como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y está compuesta por, como les decía, 17 objetivos de desarrollo que abarcan los 3 ejes de la sostenibilidad: económico, social y ambiental, tal como aparece en el cuadro en la pantalla. Los ODS se convierten en la nueva estrategia que regirá los programas de desarrollo mundiales
y comprometen a los estados a movilizar recursos para su implementación. El Objetivo de Desarrollo 15 específicamente, con sus 12 metas, está orientado a poner freno a la pérdida de la diversidad biológica, además de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. La agenda plantea también otros 5 objetivos que buscan el cuidado y la protección del medio ambiente y por consiguiente protección y cuidado de la biodiversidad. Estos son los objetivos 6, 7, 12, 13 y 14. Segunda estrategia es la COP15, que es la Conferencia sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que se realizó el pasado 19 de diciembre en Montreal. En la COP15, 188 gobiernos, entre ellos Colombia, nuestro país, adoptaron el Marco Global de Biodiversidad. Es un acuerdo histórico por la biodiversidad para orientar las acciones mundiales en favor de la naturaleza de aquí, o sea, desde diciembre del 2022 cuando se aprobó hasta el 2030. El marco se convierte también en una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de los que hablamos en el punto anterior, porque también van hasta el año 2030. Entonces es como un acompañamiento a estos ODS. En esta cumbre, Colombia lanzó algo que se llamó Alianza de Aceleración. Esa alianza fue integrada por 17 países, entre ellos Alemania, Austria, Chile, la Unión Europea, México, Noruega, Suiza, España, Reino Unido. Estos países tienen una ambición y más una necesidad alta de protección de la biodiversidad y también desean frenar el cambio climático. Son como esos dos propósitos grandes. A través de la alianza, estos países contarán con recursos financieros y no financieros movilizados rápidamente para iniciar la implementación de la alianza y formular programas ambiciosos en favor de la biodiversidad. La alianza inició con 31 millones de dólares que fueron aportados por Alemania, que se unió con 29 millones, y por Noruega con 2 millones de dólares. Eso permite aproximadamente 2 años y medio, 3 años de implementación asegurada para implementar el marco global de biodiversidad. Bueno, por último, cuéntenos, Luz Estela, nosotros los ciudadanos de a pie, el ciudadano común y corriente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejos nos da usted? ¿Qué recomendaciones nos da para que desde los colegios, los profesores, los niños, las madres de familia, las personas comunes y corrientes en las empresas, sencillamente, cómo podemos nosotros aportar desde nuestros lugares? A veces cuesta trabajo imaginarse cómo uno hace un apoyo al tema de la reducción de la biodiversidad de manera positiva. ¿Usted podría darnos alguna luz sobre ese tema? Bueno, voy a darles una sola recomendación importante que recoge muchas acciones que contribuyen a generar un menor impacto en cuanto a contaminación, que como ya sabemos es una causa muy importante de la pérdida de biodiversidad. La recomendación es sencilla: practiquemos la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Y vamos a ver qué significa cada una. Reducir significa disminuir el volumen de los productos que consumimos. Evitemos entonces comprar cosas innecesarias solo por el afán de comprar. Pensemos 2 veces antes de comprar un producto. Lo ideal es pensar cuándo lo voy a usar y si realmente me está haciendo falta. En cierta forma es decir no a las compras compulsivas. Segunda R, reutilizar. Significa volver a utilizar las cosas, a darle la mayor utilidad posible antes de que llegue la hora de deshacernos de ellas. Y así con esto vamos a disminuir el volumen de basura. Por ejemplo, usemos el papel por las 2 caras. Donemos libros y ropa en vez de botarlos. Usemos bolsas de tela o de material reutilizable a cambio de utilizar bolsas de plástico que son bolsas de un solo uso. Tercera R, reciclar. Consiste en someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. Y les voy a dar un ejemplo de una empresa. Este es un ejemplo de Nike.
Nike lanzó hace unos 2 o 3 años, lanzó una línea de camisetas de fútbol fabricadas con plástico. Se necesitan 7 botellas de plástico para cada camiseta. Ese es un ejemplo muy grande de reciclaje a nivel empresarial. Pero cada uno de nosotros, con un poquito de imaginación y creatividad, también podemos transformar algunos objetos desechables y reciclarlos. Por ejemplo, como los que vemos en la imagen, donde las llantas inservibles se convierten en materas para jardín, los vasos plásticos se convierten en portalápices y las botellas y corchos en elementos decorativos. Y así con muchas cosas, que como les digo, es cuestión de creatividad. Terminamos aquí nuestro programa de amenazas ambientales sobre el tema reducción de la biodiversidad. Esperamos que todos estos mensajes sean de utilidad en sus vidas y en la vida de nuestros ecosistemas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta aquí el final de nuestro programa de hoy, un programa relativamente corto, pero supremamente importante y sustancial en su contenido. Como siempre, agradecemos a la doctora Luz Estela Vargas por su apoyo, por su conocimiento, por su paciencia, por su acompañamiento en este proceso de aprendizaje y de apropiación de una conciencia nueva sobre el tema ambiental. Y cerramos, como ya se ha vuelto costumbre, con una presentación cultural. Hoy quiero invitar a Juan Salvador Vargas para que nos acompañe con un tema precioso que es el adagio de la sonata Claro de Luna, el primer movimiento. Espero que todos ustedes lo disfruten, lo gocen y lo compartamos con el corazón, así como compartimos esta información de corazón a corazón. Un abrazo y nos veremos en el próximo.